Dale. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos en nuestro día, no sé cuál, 16 o algo así, y vamos a estar conversando sobre Romanos 15 con mi amiguito Juan Di. Preséntate un poquito, Juan Di, para que te conozcan. Ok, bueno, mi nombre es Juan Diego Acosta, tengo 21 años, estudio arquitectura, sirvo en el Ministerio de Misiones ya como hace un año y nada, muy emocionado de estar aquí, la verdad. Qué lindo. Bueno, y entonces vamos a estar conversando en torno a Romanos 15. Ya es el penúltimo capítulo para cerrar este libro. Entonces aquí digamos que Pablo también ya un poco se está despidiendo, ya están dejando los mensajes finales y concluyendo también mucho acerca de su carta. ¿Tú cómo ves este capítulo, Juandi? Ujú, Pues yo lo primero que veía era como que este capítulo se dividía en dos partes, como ujú, que la primera parte en la que él viene resumiendo todo lo que va hablando de la comida, de obedecer, de la esperanza, y después empieza la parte final cuando se empieza a despedir y después viene el Romanos 16, que ya es como toda la despedida. ujú. Entonces, no sé, de la primera parte me llama mucho la atención, como que voy a pasar aquí como súper rápido sobre el capítulo y después hago énfasis en dos cosas que me volaron la cabeza, me parecieron súper bonitas. Ujú. Entonces, nada, empieza hablando de algo que me encanta y es edificar. Como que como arquitecto, cada vez que la Biblia habla de edificar, es como, No lo había wow, pensado. en verdad Un es increíble. edificio. Es increíble y cuando habla como que Jesús es la piedra, de hecho eso se habla en Corintios, que Jesús es la piedra sobre el cual está cimentado todo. Y después Pablo mismo dice como, y que de ahí cada quien mire cómo sigue creciendo de ahí para arriba, pero que el fundamento es Dios. Entonces nada, cuando habla como de edificar a las personas, me parece genial. Entonces el capítulo empieza diciendo eso, como eh, que cada uno no busque como hacerse el bien a sí mismo, sino edificar. Y después viene una parte tremenda en el versículo 3 que dice, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Y como que eso es algo que quiero hacer énfasis ahorita, que fue lo que más me voló la cabeza, porque es algo que Dios ha estado hablando a mi vida como este tiempo, que es como, niégate a ti mismo, Wow. muere a lo que te gusta hacer. Y es súper fuerte y ahí lo habla muy claro y es como Cristo no se negó a sí mismo, Cristo ni siquiera se agradó a sí mismo. Y después habla una parte muy chévere como en el versículo 4 que dice como, ah, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de alentarnos por las escrituras, ah, a que perseveremos en mantener nuestra esperanza. Y eso es muy loco porque ahí habla como, bueno, más adelante da unos ejemplos como de Salmos, Deuteronomio, como en los capítulos, en los versículos del 10 al 13, que es muy interesante, pero todo lo que hablas como esos versículos son como, y nos estaban persiguiendo, pero en ti hallábamos esperanza. Como que siempre recalcan en que fueron perseguidos, pero en él hallaron esperanza. Wow. Entonces eso es muy interesante porque ahí habla de lo que dice pues Pablo, como citando, porque ni siquiera Cristo se agrada a sí mismo. Entonces ellos mencionan como esos ejemplos en los que no se agradaron a sí mismo y tenían miedo, pero en Dios hallaron esperanza. Wow. Esa parte me parece que es súper tremenda. Eh, nada, después como que es como siguiendo por el capítulo, Pablo después menciona que como que vivamos en paz y me pareció una parte muy loca, que es como en lo posible, como que vivan en paz con todos. Es como, ¿cómo se hace eso? O sea, como que realmente, aún para vivir en paz, es morir a muchas cosas, es morir a nuestros argumentos, es morir a muchas cosas por intentar vivir en paz con todos, a morir a nuestro orgullo. Y eso me parece muy loco. Y bueno, nuevamente Dios hablando como a mi vida personalmente a través de eso, de si Cristo no se agradó a sí mismo, como porque nosotros buscamos agradarnos a nosotros mismos cuando no tendríamos que hacerlo, como que al final vemos las historias como de la Biblia y al final todos murieron porque nadie, o los mataron porque no se quisieron agradar a sí mismos. Y pues, ¿cuál fue la muerte de Jesús? Morir porque no se agradó a sí mismo. Qué denso. Es tremendo, como que realmente.
Es muy loco esa parte. Pero bueno, como siguiendo por el capítulo, como para ir así barriendo por encimita. Después viene la parte 7 o el versículo 7 que también me parece tremendo. Y ahí habla como que Cristo se hizo servidor a los judíos por fidelidad y a los gentiles por compasión. Entonces, eso me parece genial porque es como, a mí me pareció súper como fuerte procesarlo porque es como así. Y claro, ahí es cuando uno entiende que, pues, Jesús siendo judío, viniendo como de un linaje judío, tenía que ser fiel a las promesas que se habían hecho a los judíos, pero también aceptando a los gentiles, lo que hizo fue mediante la compasión. Entonces, ese versículo me parece muy, muy interesante, como paréntesis de ahí de ese versículo. Y ya siguiendo adelante viene todo lo que les mencionaba, como de en los versículos como del 10 al 12 que dice todo lo que les mencionaba, la esperanza, y da ejemplos como cita Salmos, cita Deuteronomio, cita Samuel, si no estoy mal. Eh, entonces, eso me parece muy loco. Y retomando la parte de arriba, como de quién nos tenemos que volver servidores, porque si Jesús se volvió servidor de los judíos para mostrar fidelidad y de los gentiles para mostrar compasión, como que nosotros de quién nos debemos volver como servidores, y esa era como una pregunta que me quedaba ahí. Después me parece chévere que empieza a hablar de todo lo de la esperanza, y era lo que les mencionaba, como que estos capítulos de arriba que hacen referencia a Deuteronomio, a Salmos, a Isaías, eh, al final todo lo que lleva es como a Dios es nuestra esperanza. Entonces, no sé, como que Isaías creo que 11:10 es el que menciona ahí, al final dice como eh, que se levantará para gobernar las naciones, en los pueblos pondrán su esperanza. Entonces, si uno se va como unos capítulos atrás, unos versículos atrás, todos esos ejemplos mencionan como nos estaban persiguiendo, pero en ti hallamos esperanza, pero en ti tendremos la victoria, pero tú eres el Dios de esperanza. Entonces, esa parte es muy chévere, porque después habla que la esperanza viene como por el Espíritu Santo. Wow. Eh, y la esperanza también es como parte de tener fe, como que la fe nos lleva a tener esperanza de saber quién es nuestro Dios. Entonces, esa parte me parece muy chévere. No sé si estoy yendo como muy rápido y no te estoy dejando hablar, lo siento. Sí, voy a ir por partes de lo que tú dijiste. Bueno, mejor voy a ir por las partes que me acuerdo, porque si no se me olvida. Digamos, de lo que Dale. acabas de decir de la esperanza por el Espíritu Santo, uy, súper fuerte, porque es como, no sé, sí, la esperanza yo lo relaciono muchísimo con la fe, ¿no? Em, y entonces, muchas veces nosotros mismos no podemos en nuestras fuerzas tener esperanza, o en nuestras fuerzas no podemos tener fe, o es demasiado difícil, o sea, como que o es incluso imposible sentir esperanza o sentir fe o sentir incluso amor o, o tranquilidad o paz, sentirlo, es imposible porque la situación está terrible, porque, no sé, como que viene un evento tras de otro, porque nuestra cabeza está completamente inundada de pensamientos. Y ahí es cuando es tan necesario recordar que más que sentir, siempre es decisión, como el hecho de tener esperanza, el hecho de, o sea, para mí todo eso está relacionado, esperanza, confianza y la fe. Todo está como relacionado entre sí. Y todo eso, ay, todo eso más que sentimientos son decisiones. Y en esas decisiones es cuando está el factor de como que de abrirle la puerta a Dios para que Él obre. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, digamos, em, por ejemplo, cuando la mujer que tocó el borde del manto de Jesús, esa mujer estaba llena de fe. Y cuando la tocó, Jesús dice, alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder". Entonces, la fe es, o sea, el tener fe es lo que abre la puerta para que el milagro suceda. ¿Sí me hago entender? Porque para mí, o sea, yo supongo que, no es- o sea,
Todo esto obviamente revísenlo con el Espíritu Santo, pero para mí funciona así. Dios está derramado, o sea, Dios tiene un poder que es como el universo, ¿sí? Que ya existe. El poder de Dios ya existe, los milagros de Dios ya existen. Dios, o sea, la soberanía, la omnipotencia de Dios es algo que ya existe. Pero las puertas de nuestros corazones están cerradas o abiertas dependiendo de la fe. Entonces, cuando abrimos la fe, cuando abrimos esa puerta de la fe, esa omnipotencia de Dios puede traspasar, puede entrar. Por eso es que es tan difícil que Dios sane a alguien, no porque no pueda, sino cuando una persona no tiene un corazón dispuesto. Entonces, lo que hablaba de que tener fe, tener esperanza, tener confianza en nuestras propias fuerzas, a veces es como que, por eso decía, ¿cómo es el versículo de la montaña? Que, como es que la Dígale a esta montaña. montaña como que se eche a un lado y se echará algo así. Sí, yo, o sea, yo estaba chiquita y yo veía las montañas y yo decía, yo tengo fe de que se muevan, yo tengo fe de que se muevan, yo tengo fe de que se muevan. Y yo, ¿será que estoy dudando porque no se están moviendo? O sea, yo literal las miraba Porque no se mueve. y yo, ¿por qué no se mueven si yo tengo fe de que se pueden mover? Y es como si tener fe fuera una labor así, súper, súper difícil realmente. No dudar ni por un segundo al menos para mí es casi imposible. Pero por eso es el Espíritu Santo, o sea, por eso es como que el Espíritu Santo aquí es tan importante. Y siempre volvemos a lo mismo, o sea, el Espíritu Santo es el que a través de nosotros va a tener fe, es el que a través de nosotros va a ponernos confianza, va a ponernos esperanza. Y el que va, o sea, como que puede que yo no sienta esa fe, esa esperanza, esa confianza, pero sí puedo decir, Espíritu Santo, confío en ti y decido creer, y decido tener esperanza. Y ahí es cuando el milagro va a empezar a obrarse y ahí es cuando las cosas van a empezar a pasar. Por eso es que esto no se puede hacer solo y no podemos obligarnos a nosotros mismos a, sí, no voy a tener ninguna duda, sí, estoy creyendo. Es como porque si fuera, es como si fuera manifestación. Ay, sí creo, sí creo, sí creo, sí creo, pero en el fondo de tu corazón, ¿qué está pasando? Es mucho más honesto y mucho más real cuando decimos la verdad. La verdad, con todo mi corazón estoy dudando, tengo un montón de preguntas, pero Espíritu Santo, decido creer que tú estás obrando, decido creer que tú tienes el control. Y eso va mucho hacia la guerra espiritual, porque, por ejemplo, yo soy una persona que sobrepienso, 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 sobrepienso. Y el otro día estaba teniendo demasiados pensamientos pailas, muy, muy pailas que me estaban dejando llevar, yo me estaba dejando llevar por esos pensamientos. Sentí como una alerta roja en mi cerebro. Y yo no empecé a decir, ay, sí, en el nombre de Jesús echo fuera, y todo pensamiento, me pongo el yelmo de la salvación y todo dardo al enemigo. O sea, como que sí, eso puede funcionar, pero yo la verdad lo que hice fue decir, Espíritu Santo, yo confío en que tú tomas el control de mis pensamientos y descanso en ti. Y me acosté a dormir. Y para mí eso fue muy poderoso porque literalmente tomé la decisión de que él entrara en mi cabeza. Entonces, perseverar en la esperanza, como tú decías, no es tan fácil porque es por un momento desviar nuestros ojos de la situación actual y, o sea, decidir no mirar lo que es real, no mirar lo que está sucediendo, no mirar cada uno de los sucesos que han venido pasando, sino como que fijar la mirada en Dios, aún en medio de esa situación tan difícil, y fijar la mirada en Dios también refleja confianza, que es como si estuvieras caminando por, como por un puente de esos de madera que no tienen tablas y todo eso. Y claro, estás caminando por el puente y tienes que estar muy atento a cada paso que des. Pero ¿qué pasa si mientras estás caminando ya no miras el piso, ya no miras el puente, sino que miras a Dios? Yo Obvio. creo que ahí es tremendo porque aún eso es morir a nuestros miedos. Uy, wow, Es, literal. es tremendo, es tremendo. Y eso habla mucho de la fe al final. O sea, sí. O sea, sí, exacto.
Sí, y, perdón, ¿vas a decir algo más? No, dale, dale, tú sigue. Y ya complemento. Em, y, y bueno, esto por un lado, y por el otro, es que me impacta mucho que lo que dice, como la importancia, es que a veces a nosotros no nos parece importante tener esperanza, o no nos parece importante confiar, porque nos vamos hacia el otro lado, que es lo que hablaba en el principio, sirve, 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 sirve. Entonces, se nos olvida un poco, o sea, como que por eso es balanceado, habla de ambas partes. Pero sí es tan importante y tan necesario recaer en perseverar, en mantener nuestra esperanza. Pero bueno, en el principio, todo esto yo lo veo como que Pablo ya no nos ve, o bueno, Dios ya no nos, o no me así, Pablo. Pablo no quiere que como iglesia nos veamos como uno, o sea, así como unos. Siempre busca que seamos unidad. Por eso es que está hablando constantemente esto de siempre que, o sea, en The Message dice, tenemos que preguntarnos los unos a los otros todo el tiempo, ¿cómo te puedo servir? Y lo veo porque cuando tú ves al cuerpo de Cristo, a la iglesia como una unidad, los ves como que hacen parte de ti mismo. Entonces, si tú le estás preguntando a esa persona cómo te puedo servir, al final también te estás sirviendo a ti mismo. Y, y muriendo, lo que tú decías, como muriendo a vivir individualmente, a vivir como satisfaciendo mis propias necesidades y muriendo a amar a Dios en mi soledad o en mi... Sí, porque yo sí digo como es muy fácil, simplemente como que uno se puede ir a una montaña y estar con Dios todo el tiempo, todo el día, toda la noche, etcétera, y ya, o simplemente morirse y estar con Dios y ya. Pero Sí, lo que... ahí de hecho habla como de, no sé si lo menciona acá, pero la anoté como un mismo sentir, como Ujú, que realmente todos tengamos, creo que en otra parte, no sé si es de Romanos, lo menciona como un mismo corazón y un mismo espíritu, ujú, como wow. complementando de lo que tú hablas. O sea, sí que al final es el cuerpo de Cristo. Sí, eso me parece genial. Digamos, tú hablabas algo de la fe y cuando como estaba leyendo Romanos como para llegar al 15 y saber como el contexto, me parecía muy loco de cuando hablaba como creo que en el 12 o en el 10 y a una conclusión que llegaba era como que cuando hablamos, o sea, retomando el tema de la esperanza, ¿no? Entonces necesitamos al Espíritu Santo porque nosotros mismos, pues es muy difícil llegar a tener esperanza, pero el Espíritu Santo mismo nos ayuda a llegar a tener esperanza o a llegar a tener fe para poder seguir adelante, como que es el ayudador. Ujú, Entonces, eso es súper importante. Pero entonces, algo que veía era como que Dios en el principio, cuando habló las cosas, Él las habló y las cosas se hicieron. Si uno ve en Génesis es como, y dijo que, y se hizo. ujú. Entonces, algo que yo pensaba era como, wow, Dios habló y las cosas se hicieron porque Él sabía quién era. Él sabía que era Dios. Wow. Entonces, cuando nosotros tenemos, o sea, cuando dejamos que el Espíritu Santo como que nos llene de fe, sabemos quién es Dios y eso nos lleva a que nuestra fe realmente se materialice. Entonces, Dios mismo habló las cosas sabiendo quién era Él, entonces debemos como llenarnos también de saber quién es Dios, en quién estamos poniendo nuestra fe y el Espíritu Santo mismo nos va como a empujar a que lo hagamos, pero sabiendo también como quién es, o sea, por qué debemos tener fe en Dios, como quién, en qué se basa, ¿sí? Como no simplemente, ay, sí, tengo fe. De hecho, eso lo escuchaba en estos días en un debate que hubo en mi universidad. Y eran unos como apologetas que decían, no deben creer como porque sí, sino tengan bases, pregunten, tanto como en la ciencia como en quién es Dios, qué es el carácter de Dios. Y eso yo creo que nos ayuda a, a tener fe. Pero vuelvo a reiterar, como también tener fe es morir. Yo todo intenso con morir en morir a nuestros miedos o en morir a ese paso que nos evita tener como fe. Entonces, sí. Sí, ay, no, se me fue la paloma, iba a decir algo. Mm, Ah, espera, repite la última parte. Es que Esperanza, fe, Espíritu Santo.
las cosas como las bases, de pronto, sí creo que era eso. No, no, antes de eso, justo antes de eso. Entonces démosle doble clic al zoom atrás. Ah, No, no me acuerdo. Um, pues en de conocer a esperanza. Dios es ¡Ay, ya me acordé! El conocer a Dios, ya. Uf, es un esfuerzo mental súper grande. Se me quemaron dos neuronas ahí. O sea, como que eso que tú decías de que, ya, volviendo a la fe, em, hace falta un mayor conocimiento de Dios, como una mayor revelación de Dios, para poder tener fe realmente. O sea, como que yo pensaba esto, fue algo que sentí muy fuerte un día que fui a algo con los de Cona, fuimos a, fuimos a un centro de rehabilitación con los de Cona, con un equipo de Jucum Cona, y los veía y como que, o sea, fuimos allá y fuimos a un centro de rehabilitación, entonces había muchos chicos que pues estaban en un proceso de rehabilitación y les miraba sus caras y sentía como necesitan tanto de Dios, tanto, 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 tanto. Y luego decía, no solamente son ellos, es que toda la humanidad, todas las personas necesitan de Jesús. ¿Y por qué no lo comparto? O sea, porque a veces no hablamos, porque a veces no lo compartimos y es que nos hace falta fe. Y, y, y nos hace falta fe porque no o sea, porque nos quedamos con una parte de la revelación de Dios, que si conociéramos, o sea, yo decía eso, si yo conociera realmente a Dios, si yo tuviera una revelación tan clara y tan fuerte acerca de Él y me acercara a Él, y o sea, si yo de verdad supiera quién es Dios, no dudaría ni por un segundo de tocar a una persona y decirle, eres sana y creer que se va a sanar, porque obviamente no lo hacemos porque decimos, ay, pero qué tal que no pase nada, ay, qué pena, ay, ay, qué incómodo. O sea, Sí, lo he dicho infinitas veces, pero si de verdad nosotros pudiéramos tener una revelación verdadera, o sea, como que dejar de vivir un poco en lo que pensamos que es esta realidad y los afanes de la vida y trabajar y estudiar, no sé qué más, sí, como que la rutina diaria y de verdad viéramos como, como lo que es Dios, lo que es la vida para Dios, el plan de Dios, su revelación, su rostro, su poder, su corazón. No tendríamos tanto miedo de servir, no tendríamos tanto miedo de hablar acerca de Él, porque con su revelación, pues obviamente vendría fe. Si lo conociéramos verdaderamente, pues porque, porque cualquier temor de compartir del pan que tenemos en la mano. ¿Sí? O sea, eso es algo que como que también me genera mucha carga de realmente necesito conocerte para dejar de tener miedo y para poder tener fe, para poder creer que, o sea, literalmente, si Dios dijo, en este momento nosotros podemos decir, ay, sí, que se abra el mar en dos. Realmente nosotros creemos que eso puede pasar, pero es que sí pasó, pero es que nos hace falta conocer profundamente a Dios para tener tanta fe en nuestros corazones de todo lo omnipotente que es Él. Eso. total. Digamos, aquí hablas de algo súper chévere que es como un encuentro con Dios o como realmente conocer a Dios. Y esto lo conecto como con la siguiente parte que viene de Romanos. Y a mí algo que me parece una locura y que me parece genial es como la transformación que tuvo Pablo por su encuentro con Jesús, ¿no? Oh, wow. Y, y como todo lo que lo llevó a hacer después. O sea, la Biblia lo narra como literal, no, se despertó al siguiente día y estaba predicando. Eso me parece genial, como lo habla. Sé que no es así, es como que tuvo un tiempo, pero la manera en la que muestra como la transformación de pasó de ser Saulo a Pablo y lo que llevó a ser Pablo me parece tremendo. Digamos como que más adelante en Romanos habla de que literal, Pablo creo que es la única vez donde he leído que él menciona su propósito como tal.
Y en el versículo 20 dice como, mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no ha sido conocido, donde Cristo no sea conocido. Y eso es como, wow, qué loco. Mm, Pero entonces eso lo relaciono como que él tuvo convicción porque tuvo un encuentro con Jesús, pues después tuvo, supongo que una revelación de su propósito, o en ese momento Jesús le habrá revelado su propósito, y eso lo llevó a tener la fe para actuar, como que era lo que tú hablabas, ujú, pero todo nace de realmente de su encuentro tan profundo como con Dios y como con realmente la persona de Jesús. Y yo creo que a veces nos falta eso. Yo creo que, no sé, cuando estamos como en estos tiempos de alabanza o tiempos muy profundos con Dios, están como en nuestro corazón, no, como necesito ir a hablar, como que juro que lo voy a hacer, como que no voy a tener miedo. Y uno se llena como de esperanza porque está teniendo un momento como con Dios. mm, Eh, pero yo creo que ahí también entra el, vuelvo y digo, el morir a nuestras emociones y hacerlo por fe, como el, así no lo estemos como que quizás sintiendo, pero lo llevamos a nuestra convicción, porque creo que nuestra fe se debe llevar también a convicción y no a emoción, a hacerlo, porque después de que Pablo me imagino que tuvo como su encuentro con Jesús, tuvo muchos momentos en los que dudó de yo maté a esta gente y ahora le voy a ir a predicar, como que tuvo que ser muy fuerte para él. Entonces yo creo que ahí fue cuando su fe lo llevó a moverse más que su emoción, o sea, su convicción lo llevó a que su fe se moviera más a sus emociones. Y como que cierro acá como, y si quieres ya recapitulas tú, en el capítulo al final, y esto es algo que personalmente yo nunca le pongo atención, como que cuando Pablo cierra sus cartas es como, ah, sí, se está despidiendo y empieza a darle saludos como a 4.000 personas. Pero aquí me puse como realmente a estudiar esta última parte de Romanos 15 y es tremendo porque él habla como eh, de que cuando los visité y ahora voy a ir a tal parte y no sé qué y quiero volver. Pero esta parte es muy tremenda porque leía como un libro como de estudio bíblico y decía que Pablo en ese momento llevaba como 20 años siendo apóstol para el mundo, para los judíos, y que en ese momento ya había terminado su tarea y que iba a recoger una ofrenda. Realmente ahí dice como, bueno, no sé en qué parte dice, como entre el 26 y el 30 dice como que él fue a recoger su ofrenda porque había terminado su tarea y entonces les escribía como, venga, o sea, como que esa parte es muy importante porque es como, uff, ya terminé la tarea que tenía, como que ya fui a predicar a las partes que tenía que predicar, voy a ir a recoger una ofrenda y les prometo que los voy a ir a visitar, pero eso 20 años después. Pero nada, como que eso, como paréntesis de realmente lo loco que estuvo como por amor a Jesús de cumplir su propósito y todo eso como por nuevamente el encuentro que tuvo con Jesús. No sé, eso como cerrando ahí la parte del capítulo. Estás muteada por si acaso. ¿Qué iba a decir? Sí, y es muy impresionante pues la revelación tan clara que tuvo acerca del Evangelio, Pablo, como para literalmente pues dejarlo todo cambiar tan drásticamente así, porque es que siempre ya se nos volvió tan común el Evangelio, pero las personas mueren por conocer el Evangelio, o sea, aún hoy. Y Pablo tuvo o sea, fue demasiado fuerte lo que le pasó al conocer esta esperanza que es el Evangelio y se evidencia en su fe, porque es que él lo dice como si fuera muy fácil, porque dice, no sé, no me acuerdo bien exactamente cómo dice, pero es como, y ya, entonces fui a estas zonas y ya prediqué en este país, en este país, en este país, y luego ya me vine por este lado y ya prediqué en este país, ahora solo me sigue a tin, 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 o sea, como que él lo cuenta como si fuera no sé, y yo no, o sea, yo que, digamos que estuve, no sé, me fui a México a principios de año y después me fui a México, pero México, pues no sé, yo no cambié México, ¿sí me entiendes? Sí, y que Pablo como que llegaba a un lugar y predicaba y era como listo, ya, o sea, tenía tanta fe que era como listo, ya, aquí se dejó una buena semilla, esto va a dar mucho fruto, porque, o sea, realmente, digamos, tenía como un plan estructurado de salvación para la humanidad
a través de estas cartas, a través de este modelo de iglesias, a través de sus viajes y su forma de financiación. Y, y realmente lo creía y era muy fuerte y era muy estratégico. Entonces, por ejemplo, él vino a Roma porque Roma en ese momento era una potencia muy grande. Entonces él decía también como que si predico en Roma, y Roma tiene tanto poder en el mundo, entonces pues ellos van a, o sea, si les pongo eso como en el corazón de predicar, de evangelizar, de todo eso, pues va a dar un fruto muy importante, pero es como que suena muy fácil, ¿sí? De que, y lo decía, si me glorifico de algo, si me enorgullezco de algo, es de mi servicio a Dios por medio de Cristo Jesús, algo así lo dice. Entonces, eso me impacta, que para nosotros es como no, o sea, no sé, o al menos para mí falta tanta gente, pero esto es imposible, y cómo lo vamos a hacer, y ta, ta, ta. Él era, vamos a ir a tal lugar estratégico, tal lugar estratégico, tal lugar estratégico, se va a dejar esta semilla que va a dar fruto así, 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 pero no lo, o sea, lo decía como si fuera una operación matemática, o para mí yo lo vi así, y Y también además es que pasaron gran evidencia de su años fe. entre cada visita, ¿no? O sea, como iba, no sé, 5 años a tal parte o 3 años a tal parte, me imagino yo. Wow. Dale, dale, dale. No, sí, entonces eso pues evidencia mucho de su convicción verdadera acerca del Evangelio, porque pues obviamente no, sí conocemos muchos de los momentos más difíciles de Pablo, de sus, pues de cuando habla acerca, sí, o sea, sí habla acerca de las esperanzas, porque en algún momento le tuvo que faltar mucha esperanza y todo eso. Pero me es muy fuerte este plan que tiene él y tan convencido está de que esto va a impactar a la humanidad. Y así fue, porque terminó estando en la Biblia estas cartas, que al final, pues él no las pensaba para que estuvieran en las Sagradas Escrituras, sino que se fueron uniendo cuando las iglesias fueron encontrando estas cartas y dijeron, ah, sí, yo también tengo una carta, yo también tengo una carta. Y terminó impactándonos hasta 2000 años después. Entonces, qué poderoso es cuando tienes fe, qué poderoso es cuando, o sea, realmente es muy poderoso, pero creo que eso solo se logra teniendo ese encuentro cara a cara con Jesús, esa fe. Ah, toda. Todo. No, total, total. O sea, yo creo que conclusión como del capítulo es como realmente todas las cosas que Pablo llegó a hacer fue por su fe. Y a pesar de los momentos duros que tuvo que haber pasado, porque yo creo que momentos realmente duros, turbios, de, no sé, supongo que la Biblia no contará, pero de casi morirse, de enfermedades también, me imagino. Tanta persecución, o sea, cuánta Total, gente estuvo en la cárcel, la forma en la que lo mataron. exacto. Y el decidir como sigo adelante, sigo adelante, sigo adelante, como en obediencia a su fe y no por sus emociones, porque yo creo que somos como una generación súper emocional y eso es algo que a mí me ha costado resto, que es como, hoy siento a Dios, sí, hoy siento a Dios, ¿no? Entonces hoy tengo fe. Y es como, ah, no, Dios no es una emoción y a veces nuestra fe se basa mucho en nuestras emociones y no en una convicción de Dios es el mismo ayer que lo sentía y hoy que no lo siento y mi fe debe ser la misma. Pues obviamente como evolucionando y todo, pero no, no debe ser como de nuestras emociones. Y yo creo que cuando nuestra fe se mueve de nuestras emociones a nuestra convicción, pasan cosas locas como lo que llegó a ser Pablo. Y el seguirnos moviendo a pesar de nuestras emociones tiene que ver con lo que él mencionaba al principio acerca del servicio, que el seguir hablando, el seguir sirviendo, el seguirnos moviendo, a pesar de que hoy no estoy hablando a mí, a pesar de que hoy no quiero, a pesar de que hoy, o sea, como que le podemos decir, no, es que tú no me entiendes, hoy estoy pasando por un momento demasiado difícil. Claro, eso tiene mucha validez, o sea, y es entendible, pero por amor a los otros, por amor al otro, por amor al cuerpo de Cristo, es que seguía actuando y seguía moviéndose. Entonces creo que eso también para nosotros debe ser
pues lo que nos lleva a seguir, porque igual en nuestros momentos de mayor dificultad sabemos que Dios está con nosotros, pero él mencionaba que tenemos esta gran asignación, esta gran tarea, y es una tarea muy importante como el servir a los demás. Qué difícil, ¿no? Que eso es que siento que me estoy hablando a mí misma y es como, Total, total. De hecho, que menciona como que hasta mis, o sea, versículos más arriba y la Biblia lo habla también como Jesús mismo le sirvió a los gentiles y a los judíos, como que su vida era servicio y no nos tenía por qué servir y no estoy mal. Más adelante, las cartas de Pablo también habla como que quien no dudó en humillarse a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Yo creo que la fe también es obediencia de cierta ujú, parte. total. Eh, y yo creo que algo que también le sirvió mucho a Pablo fue tener claro su propósito, porque sabía a dónde cumplirlo, o sea, sabía cómo por dónde ir. Y yo creo que cuando sabemos hacia dónde vamos, pues obviamente nuestra fe nos ayuda a llegar hacia allá y cumplimos ese propósito. Y yo creo que, bueno, aquí un pequeño paréntesis, como Quedan 10 que segundos. muchas, dale, como muchas veces pensamos que el propósito es algo como súper, como gigante, pero nuestro propósito es servir y amar. Y yo Llamar. creo que cuando nos aferramos a eso, nuestra fe como que nos ayuda a... Entonces sí, yo creo que cuando tenemos nuestro propósito claro y no tanto como este versículo, que si se lo pedimos a Dios, sé que Dios también nos lo dará, pero nuestro versículo, o sea, nuestro propósito más allá como de una palabra clave, sino de amar. Jesús vino como amar y pues al final Pablo también, yo creo que todo lo hizo también en amor a Jesús porque le cambió la vida. Como que eso nos ayuda, eso, pues nuestra fe nos ayuda como a seguir ese camino. Nada, como concluyendo eso en cuanto al propósito. Y yo creo que eso es todo. ¿O vas a agregar algo más? No, yo no. Ya. Bueno, pues ojalá les haya gustado. Yo creo que como dos highlights del capítulo. Uno, eh, no busquemos agradarnos a nosotros mismos, pero tampoco nos juzguemos como cuando lo hacemos, sino que sea un proceso cada vez como de morir paulativamente a decisiones y no sé, como que en estos días he ido en Transmilenio, es como morir a ti, es cuando quieres irte sentado y te vas a ir parado. Yo creo que y te y te debes ir parado porque vas a dar la silla. Entonces, cuando empezamos a morir en esas pequeñas decisiones, también nos volvemos obedientes. Es algo como que Dios está hablando mucho en mi vida y de hecho se lo hablaba a María Paulita en estos días. Eh, y lo otro es como que nuestra fe nos lleve a darla toda. O sea, como que no nos movamos por emociones, sino nos movamos por la convicción de saber cuál es el carácter de Dios. Entonces, nada, como que cierro con eso y entonces, si quieren, oramos. Ok. Sí. Señor, Vamos. te doy gracias, papá, por este capítulo. Señor, gracias porque a través de Romanos sé que nos has retado a, a ir más en fe, Señor, a ir profundo en ti, Señor. Gracias porque a través de lo que hiciste en la vida de Pablo, Señor, generaciones han sido impactadas, Señor, y te pido que seas tú también usándonos para que generaciones sean impactadas, Señor. Ayúdanos a morir en pequeñas decisiones, Señor. A veces vemos el morir como un tabú o como algo como imposible, pero tú moriste al final por amor, Señor, y debemos morir a pequeñas cosas, porque si tú mismo no buscaste agradarte, porque nosotros lo hacemos, Señor, y ayúdanos a morir. Y perdón si he sido muy intenso con esto, pero siento que eso nos ayuda a volvernos más obedientes y nos ayuda a que Dios procese nuestro corazón. Nada, papá Dios, te doy gracias por Biblia devocional, Señor, gracias por la vida de María Paulita y ayuda a todas las personas que estén escuchando este live, Señor, este podcast quizás, a que tengan fe, Señor, y a que no les dé miedo de dar la milla extra, Señor, de ir más allá por fe, aun cuando no lo sientan, que ellos sepan cuál es tu carácter y que se puedan mover por eso, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Listo, Juan, y muchas gracias. Gracias, Chao. bien, Dios te bendiga. Chao.